Ya, volvemos a Canal 24 Horas, seguimos conversando sobre esta cumbre Prosur. Esta vez tenemos en el estudio al ex canciller, ex senador Ignacio Walker. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, hemos estado un poco, siguiendo un poco la jerga futbolística, masticando lo que ha sido esta cumbre Prosur, que ocurrió durante la primera mitad de esta jornada de día viernes. ¿Tiene utilidad, señor Walker, esta cumbre? ¿Se le proyecta más al futuro, más que lo que se concretó hoy día? Sí, yo creo que siempre es bueno conversar. Efectivamente, hace 4 o 5 años los presidentes de Sudamérica no se reunían. Y yo creo que la convocatoria fue buena, ¿no? Hay 7 presidentes de la República que estuvieron acá. 6 de ellos son de la familia centro-derecha-derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una afinidad ideológica que ayuda, ¿no? Salvo Lenín Moreno, que viene más como de la socialdemocracia. Y si bien no firmaron ni Uruguay, ni Bolivia, ni Surinam, bueno, ni Venezuela, ¿no es cierto? Pero haber obtenido la firma de 8 países para, y este es mi segundo punto, que es lo más importante, no ya crear un organismo internacional tipo UNASUR o Mercosur o lo que fuere, CELAC, en fin, sino un foro como un diálogo, ¿no? Y un diálogo de cooperación y colaboración. O sea, quiero decirle, la discusión que hicimos yo creo que fue fructífera en el sentido de bajarle el perfil a esto que parecía como sustituyendo a UNASUR, ¿no es cierto?, un organismo por otro, y que más bien, acabo de leer la declaración, ¿no es cierto?, es un foro del diálogo. ¿Pero puede transitar hacia algo mayor? Sí, por supuesto que necesitamos alguna instancia. Que tengamos acuerdos concretos, que sea pura conversación, al final la cháchara no... Necesitamos una instancia de integración política, que una vieja aspiración muy frustrada en América Latina, hay que decirlo, ha habido tantos intentos de integración regional o subregional, por una cosa muy sencilla. O sea, cuando alguien de Europa, alguien de Norteamérica, alguien de Asia, de África, quiere hablar con América del Sur, ¿con quién habla? No hay una interlocución. Entonces, Alianza del Pacífico tiene un objeto muy concreto que es el libre comercio, no es equiparable. El Grupo de Lima, que fue creado por la presidenta Michelle Bachelet, no nos olvidemos, tiene un objeto muy preciso que es Venezuela, ¿no? Cuando creamos la Comunidad Sudamericana de Naciones, con el presidente Ricardo Lagos, yo era su canciller en el Cusco, en Perú, el 2004, tenía un objetivo muy loable, muy razonable, que era crear una especie de puente que pudiera reunir Mercosur, ¿no es cierto?, con la Comunidad Andina de Naciones, que era la sucesora del Pacto Andino, más Surinam, Guyana y Chile, ¿no? ¿Faltaba algo que aunara? Claro, pero ¿qué pasó? Es decir, que eso es lo que pasa en Macondo, que es nuestra región, el realismo mágico. Sigue presente. Lo que pasó es que esto se creó en 2004 y en 2007 se rebautizó UNASUR a petición de Hugo Chávez. Y ahí conocemos la historia de lo que vino. Pensemos que hace 2 años UNASUR está sin secretario general, que hace 5 años no se reunían los presidentes. Entonces, yo valoro positivamente la convocatoria. Creo que siempre es bueno conversar los presidentes de Sudamérica sobre los temas de la región. Creo que se le bajó el perfil, lo que valoro también y celebro, un foro de diálogo, de colaboración, de cooperación. A mí me parece bien, con un potencial, ¿no es cierto? Usted ha sido una muy buena pregunta a los 2 entrevistados, al canciller y al diputado. Bueno, aquí hay una cosa bastante monocolor desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Gobiernos de centro-derecha, que a propósito, esta cumbre coincide con el foro de partidos de derecha, ¿no es cierto?, de América Latina. Y centro de pensamiento, que ellos decían que se englobaba todo. Pero se fija, esto tiene un trasfondo ideológico, aunque se desconozca. Y hay que ver cómo las ideologías conspiran contra los proyectos de integración. Mire usted el ALBA, ¿no?, en la Alianza Bolivariana. ¿Qué queda de eso? Que fue típicamente la alianza de los socialismos del siglo XXI, que ha sido un fracaso estrepitoso, ¿no? Entonces, cuando los ex cancilleres, como dice el canciller Ampuero, que ya habla de los ex cancilleres, ¿no? O sea, no hacen ni distinciones, y como si fuera, no sé, un grupo, un club de personas que están conspirando contra el interés nacional. Lo que nosotros queremos es que la política exterior sea una política de Estado. Y lo que constatamos muchos de nosotros, entre ellos yo, es que en el primer año, sobre todo en el último semestre, con Escazú, con Marrakech, ¿no es cierto?, con Cúcuta, ahora con Prosur, evidentemente que ha habido mucha improvisación, mucha precipitación, mucha ideologización, mucha politización y, si me empujo un poquito, ¿no es cierto?, una cierta banalización en algunos puntos de esta trayectoria de los últimos 6 meses. El primer semestre fue espectacular. Mire usted el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Bolivia. ¿Y por qué fue espectacular? Porque en Bolivia tuvimos una sola voz. Piñera, Bachelet, el mismo equipo técnico, ¿no? Un consenso nacional importante. Y eso se ha ido deteriorando en los últimos 6 meses. Entonces, bueno, yo espero que este diálogo, que es necesario, que es positivo, que yo lo valoro, y esta declaración que le bajó el perfil,
que es un foro, que es un diálogo, pueda ser el germen de algo que pueda, con reflexión, con inteligencia, ¿no es cierto?, sin ideologismos, converger y terminar en algún esquema de integración política que es necesario en América del Sur y en América Latina y el Caribe. Y en las Américas, porque ahí tenemos la OEA, la Cumbre de las Américas, ¿no es cierto?, que es nuestro barrio. Pero en el caso hipotético de que cambien los colores políticos, ¿seguirá siendo de utilidad Prosur? ¿Podrá seguir reflectándose hacia el futuro o quizás se corta de cuajo? Porque los colores políticos pueden cambiar, sí, como ocurrió hace los últimos 2 o 3 años en América Latina. Evidente. Si hacemos las cosas bien, con una política exterior convertida en política de Estado, con un cierto pragmatismo, ¿no? Se mencionó en la declaración el multilateralismo. Bien. Porque, mire, yo quiero ser muy franco. Si cuál es el problema con João, con el presidente Bolsonaro, con Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, con Donald Trump, con todos los líderes en Europa, Marine Le Pen, ¿no es cierto?, en Francia, Geert Wilders en Holanda, bueno, Nigel Farage en Gran Bretaña, Steve Bannon, el ideólogo de todo esto, Turquía con Erdogan, Duterte en Filipinas, perdón por la lista larga, pero eso tiene algo en común, que se llama el nacionalpopulismo, el nacionalismo populista, que es, a mi juicio, y he escrito bastante sobre esta materia, incluso académicamente, la principal amenaza de la democracia representativa y sus instituciones en el mundo. Este nacionalpopulismo, con su demagogia, con su política anti-multilateralismo, ¿no es cierto?, anti-globalización, anti-libre comercio, en el caso de Donald Trump, que está en un proteccionismo. En el caso de América Latina vemos solamente a Bolsonaro, por lo menos de los 7 países que tenemos acá. Pero es parte de ese eje, se fija. Porque no hay una sola derecha. Hay una derecha, centro-derecha liberal como Evópoli, hay un nacionalpopulismo de derecha más dura, como Bolsonaro, como Trump y otros, y hay una derecha democrática, más pragmática, como Sebastián Piñera, como sectores de Renovación Nacional. Entonces, tampoco hay una derecha, hay varias derechas. El peligro es que la llamada nueva derecha tiende a identificarse, ¿no es cierto?, con este nacionalpopulismo que se expande en el mundo y que es yo creo, una brutal amenaza respecto de la democracia representativa, que es uno de los puntos centrales de la declaración de hoy día. Y hoy día entonces, ahí va a haber tensiones, le quiero decir. Sí, hoy día yo le consultaba justamente hace minutos al canciller sobre un artículo que publicó el The Economist el día de ayer, sí, que hablaba que parece ser una reafirmación del problema en América Latina, este tema del Prosur, de que las instituciones regionales se han convertido en rehenes de la ideología y de los alineamientos políticos efímeros. Leí ese artículo, tiene toda la razón, y agrega el artículo que sí, Prosur no es el camino más adecuado para aspirar, ¿no es cierto?, a esa unidad, a esa mancomunidad, etcétera, y por lo tanto es bastante crítico por la forma en que se presentan, no solo yo le hablaba del ALBA, ¿no?, que fue un desastre, en un momento del boom de los commodities, en que estaba Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, ¿no es cierto?, Daniel Ortega, y estaba también Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández, ¿no es cierto?, en Argentina. Entonces, claro, esto se tiñó de izquierdismo, que terminó en un desastre ese populismo de izquierda, ¿no? Vamos a ver lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la Alianza del Pacífico, que es una persona de izquierda, de la izquierda tradicional del PRI, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente que tratar de crear instancias, mecanismos desprovistos de ideologismos, ¿no?, que representen los intereses de los estados, pero también una visión de integración al mundo y no de espaldas al mundo, bueno, eso podría llegar a tener posibilidades, yo no lo niego. Lo que pasa es que ha habido tantos intentos y hay tanta proliferación y fragmentación de instancias tan frustradas que, bueno, esto plantea muchas inquietudes. A ver, esta instancia, este Prosur, haciendo un poquito la raya para la suma de lo que hemos conversado, es un buen comienzo lo que vimos hoy día, en el sentido que parta como un foro, que no parte algo, porque yo también leía declaraciones de Gabriel Gaspar, ex embajador, que decía: un nuevo organismo internacional para entrar en funciones necesita plasmarse en un tratado, y un tratado tiene que ser aprobado por los congresos de los países. Eso no lo vimos hoy día, eso todavía el Prosur está muy lejos de transformarse en algo que a través de un tratado se transforme en algo más grande, más robusto. Esta es una declaración de intenciones. Eso es lo que se ha afirmado hoy día, ¿no? No lo quiero menospreciar, pero no es más que eso, es una declaración de intenciones que encarga a los ministros de Relaciones Exteriores tratar de, ¿no es cierto?, hacer una propuesta, llevar esto a la práctica. Eso ha ocurrido 100 veces, ¿no?, 20 veces. En los últimos 50 años en América Latina. Entonces, la pregunta que uno se hace, si este es el capítulo primero, con este foro de diálogo más que un esquema de integración regional, con este lenguaje, bueno, puede ser más positivo, pero el capítulo primero
fue, ¿no es cierto?, la improvisación, la precipitación de dar por muerto algo que está bastante muerto, que es UNASUR. Yo comparto ese diagnóstico. UNASUR fue un intento fallido. Pero esta partida fue un poco improvisada, a su juicio. Claro, improvisada, precipitada, inconsulta. ¿Aquí se consultó a los jefes de Estado de Chile? No. ¿Se consultó a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara? No. ¿Se consultó a los exministros de Relaciones Exteriores? No. A propósito, la nueva ley contempla el Comité de Política Exterior, compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, que no ha funcionado en todo el año. Eso es primera vez que yo por lo menos lo constato en muchos años. Entonces, esto se ha ido partidizando, ideologizando, mucha improvisación, mucha desprolijidad, mucha precipitación, banalización, y eso no es la política exterior chilena, ¿no es cierto?, que hemos conocido a través de nuestra historia. Ex canciller, ex senador Ignacio Bócar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.